Estamos analizando el tema de los ángeles. Dentro de la creación de Dios, tenemos la creación humana. Usted y yo somos humanos, nos creó Dios. Si examinamos la galaxia, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay es creación de Dios, es la naturaleza, ¿sí, hermanos? Pero también dentro de la gran creación de Dios, Él diseñó algo, los ángeles. Y los ángeles que Él creó están divididos en rangos, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Los dividió en rangos, de tal manera que tenemos ángeles, tenemos arcángeles, tenemos querubines, tenemos serafines y tenemos seres especiales. Esa es la clasificación del rango celestial que Dios creó allá en el cielo. Hemos visto acerca de los ángeles, en 2 clases hemos tocado el tema de los ángeles, pero para que, así a manera de resumen, quiero decirle, hermano, que los ángeles son invisibles. Los ángeles es el rango más bajo en la jerarquía divina, ¿sí? Son, así como le dije, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres especiales, ¿ok? La palabra de Dios nos deja ver qué hacen ellos allá, cuál es su obra allá, para qué los creó Dios, ¿sí? Todo ello. Entonces, los ángeles fueron creados, dice la escritura que un poco menor, nosotros somos un poco menor que los ángeles. Los ángeles son seres que se desplazan, que pueden materializarse conforme al plan divino. Los ángeles son servidores de Dios, adoradores de Dios, ¿sí? Son invisibles o se pueden materializar de acuerdo al plan que Dios tiene específicamente para ellos, ¿sí? Bueno, de tal manera que pues son grandes servidores de Dios. Ellos son también creados para nuestro cuidado, ellos nos cuidan. Dice su palabra que Él mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra, ¿sí? Ellos nos guardan. Cuando exclamamos, ay, por poquito, y me pasa esto, por poquito y me pasa lo otro, no es por poquito, sino que los ángeles de Dios son ministros que Dios pone para que nos guarden. Amén. Bien. Ellos son muy obedientes, los ángeles son muy obedientes, es una de las creaciones que Dios ha hecho muy, muy obedientes, son muy fieles a Dios. Este grupo del que yo te hablo lo caracteriza la fidelidad. Ellos no son traidores, ellos no son infieles, ellos no son desobedientes, ellos son sumamente leales, sumamente están en esa posición de obediencia, de amar al Señor, ¿sí? Ellos son innumerables, son millones de millones de millones. No nos podemos imaginar cuántos son, pero son millones de millones de millones, hermano, los ángeles celestiales, ¿sí? Son seres espirituales. La palabra de Dios nos dice que son asexuales, ¿sí? Su forma corporal no es igual, su forma interna no es como la nuestra. No, nosotros nos componemos de sangre, agua y demás. Ellos son creados con un cuerpo inmaterial, de tal manera que les digo hace rato, se pueden materializar o son invisibles, ¿sí? Pero son seres muy hermosos y son muy fieles al propósito para el cual Dios los ha creado. Tienen también una personalidad muy especial. No hay 2 iguales, no hay 2 ángeles iguales, cada uno tiene una personalidad propia, así como nosotros. ¿Sabías, hermano, que tú eres único? Tú eres único, no hay otro igual que tú. Las mismas características quizás en huesos corpóreas, pero indistintamente, más sin embargo decimos, ¿cómo es un humano? Tiene 2 pies, dos manos, tiene unos intestinos de 8 o 9 metros, tiene ojos, así somos iguales, pero cada uno tenemos un carácter, un temperamento
y una forma física diferente. Muchos tenemos cara de redonda, otros cara ovalada, otros ojos rasgados, otros ojos verdes, otros ojos café, otros ojos negros. Ajá, somos diferentes en ello. Otros tenemos cabello cano, otros tienen cabello negro, nos diferencia la edad, ¿sí? Entonces somos diferentes en esos aspectos. En los ángeles también no hay otro igual que ellos. Los ángeles son muy diferentes, hermanos, ¿sí? Ellos son muy diferentes, al igual que nosotros, tienen inteligencia, al igual que nosotros, tienen voluntad, al igual que nosotros, tienen emociones. ¿Cómo ves? Emociones y deseos. O sea, ven qué hermoso, ¿no? Dios no tiene a nadie a la fuerza ya. Y tal es así que en el libro de Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, capítulo 14, nos menciona de la creación de un personaje que ahora conocemos como Satanás, pero que al principio se llamaba Luzbella, ¿verdad? Y Luzbella tuvo la facultad de tener una personalidad propia, de tener emociones, de tener un deseo, de tener una inteligencia y de tener una voluntad. Y él tomó una voluntad de rebelarse contra Dios y mostrar su soberbia. Dice la escritura que él mostró su soberbia, se envaneció, ¿sí? Ahora, no solo que él lo hizo, sino que se fue a convocar una revuelta con los demás ángeles. Él era de otro rango, él era un querubín. Y se fue a provocar una revuelta con los de menor rango. Y les dijo, síganme a mí, miren, yo no sé qué les habrá prometido, ¿verdad? Porque él era un querubín hermoso, era un querubín protector, era un querubín que tenía acceso al fuego celestial, ¿sí? Estaba en un lugar de honor, que Dios así lo creó. Entonces él se lleva a estos ángeles, ellos deciden porque son inteligentes, tienen emociones, tienen deseos y tienen voluntad, y dijeron, te seguimos. Y entonces encontramos en la escritura que Satanás se llevó a una tercera parte de ángeles, ¿sí? A una tercera parte de ángeles. Les mostraba en el pizarrón un círculo y les dividía en tres. Una tercera parte es la que se llevó Satanás. Esos ángeles tomaron su decisión porque son inteligentes, tienen emociones, tienen deseos, tienen voluntad y dijeron, nos vamos contigo, Satanás. Y lo siguieron y fueron arrojados aquí a la tierra. Lo dice estas escrituras que les acabo de mencionar de Isaías 14 y Ezequiel 28. ¿Sí, hermanos? Ahora, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ellos se dedican a estropear la obra de Dios. Muchos están en las zonas celestes, nos dice la escritura, que nuestra lucha nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestras luchas espirituales o físicas, no son contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad que habitan en los aires, ¿sí? Muchos de esos demonios, ¿verdad? Porque ya no son ángeles caídos, pero le conocen como demonios, habitan en las regiones celestes y aquí en la tierra bajan y entran y salen de los cuerpos de las personas sin Cristo, ¿ok? Entran y salen de los cuerpos de las personas sin Cristo. Por eso encontramos que aquel mató, que aquel violó, que aquel decapitó, que aquel descuartizó y decimos, tanta maldad, ¿cómo puede ser que haya en un ser humano? Pues es que la hay porque esos demonios están habitando en él y trayendo el control de su cuerpo y de sus emociones y de su voluntad, ¿sí? Hay un personaje que menciona la escritura que se llama Judas Iscariote. ¿Lo ubica? Judas Iscariote estaba con Jesús, anduvo con Jesús 3 años, iba y venía, comía, convivía, pero nunca se entregó a Jesús, así como María Magdalena. Nunca él lo hizo.
Y al final del tiempo, del tiempo de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, iba a ser tomado para pasar toda la crucifixión, encontramos que la Escritura dice, y Satanás, llenó sus pensamientos, primero llenó sus pensamientos, y llenó sus pensamientos porque utilizó un área de debilidad en Iscariote. ¿Alguien me dice cuál era el área de debilidad? ¿Cuál? ¿La qué? La ambición, la avaricia, ¿verdad? Él era ambicioso, le gustaba la lana a Judas Iscariote y dice la Escritura que sustraía del bolso porque era el tesorero. Fíjense, hermano, le daba el Señor a cuidar la tesorería y él sustraía, robaba de la tesorería que Dios le encargó, ¿verdad? A Iscariote. Y después dice, ¿verdad? Su mente maquina, ¿cómo voy a tener más dinerito? Ya sé, fíjate cómo que no amaba al Señor, no lo amaba, no le interesaba. Él maquinó porque dice que Satanás llenó sus pensamientos primero y empezó a maquinar un plan para obtener más lana, más dinerito. Y dijo, se lo voy a ir a vender a los del Sanedrín. Y fue con ellos, a los fariseos, a los saduceos, y les dijo, les vengo a proponer un negocio. Les voy a entregar con un beso a Jesús. Pero ustedes me dan, ¿cuántas monedas? 30 monedas, ¿qué les parece? Hecho. Hizo el trato con ellos y va y con un beso entrega al maestro. Pero cuando ya hace esto, hermanos, es porque también dice la Escritura, Satanás entró en él. Ya no dice que solo invadió los pensamientos, sino dice Satanás entró en él. ¿Ok? Entonces, los demonios entran y salen de los cuerpos de las personas sin Cristo. A los creyentes, los demonios solo los oprimen en sus pensamientos, en sus emociones y te van a querer hacer cosas locas, que a Dios no le agradan. Y si tú tienes áreas débiles, así como Iscariote, te va a pescar por allí y te va a zarandear como al trigo, ¿sí? Y una de dos, o te mueres o reaccionas. Si estás en Cristo, vas a decir, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? No, yo no quiero seguir haciendo eso. Y vas a buscar más de Dios. Pero dice, no, el proverbio dice, el infatuado ve el peligro, ¿verdad? Y ahí se queda, a ver qué le toca. Entonces, no, hermanos, así le pasó a Iscariote. Así operan esos ángeles caídos, ¿sí? Existen y están organizados para hacer el mal. Pero bueno, ese va a ser el siguiente tema, de parte de, ¿qué van a hacer ellos? De parte de su jefe, que es Satanás, ¿a qué están convocados? Pero ya les comento esto de los ángeles, ¿sí? Ahora, vamos a ver el segundo rango, que son los arcángeles. Los arcángeles nos menciona dos la Escritura. Se llama uno Miguel y el otro se llama Gabriel. A Miguel lo encontramos en Isaías 14:14, ¿verdad? Y su nombre significa semejante al Altísimo, el nombre Miguel. Ajá. Y el de Gabriel lo encontramos en el libro de Daniel 8, cuando le ayuda a entender las visiones que está recibiendo el profeta Daniel. Ajá. Bien, dentro de la tarea que se le comisiona a Miguel, encontramos que él ayuda a contestar también, ¿verdad? La oración, la oración que tiene Daniel en el capítulo 10, 13, 21, ¿sí? También este arcángel Miguel va a estar de parte de Israel durante el tiempo de la tribulación. Ahí va a hacerse presente. También estuvo presente en Judas, versículo 9, cuando dice que se disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Ahí estaba el arcángel Miguel.
Y también lo encontramos en Apocalipsis 12:7, teniendo una lucha, ¿verdad?, en el cielo con Satanás, en Apocalipsis capítulo 12:7. Son de las ocasiones en las que se menciona este arcángel Miguel. Ahora tenemos otro arcángel, se llama, ¿cómo les dije? Gabriel. Este arcángel Gabriel, su nombre significa el poderoso de Dios, el poderoso de Dios. Él tiene mayor participación en las revelaciones que Dios le permite a Daniel tener y entender, ¿sí? Porque son bastante visiones que él no entendía, pero Dios se las revela, ¿verdad? También lo encontramos en Daniel 8:16, en Daniel 9:21, ¿sí? En Daniel 11:12, donde viene toda la explicación del plan profético para su pueblo. Encontramos al arcángel Gabriel en Lucas 1:19, en el Nuevo Testamento ya, cuando le dice, ¿verdad?, a Zacarías que él va a tener un niño y que ese niño debe de llamarse Juan. Y me refiero a Juan el Bautista. Su papá era sacerdote de Juan el Bautista y se llamaba Zacarías. Y cuando él estaba ofreciendo, ¿verdad?, Zacarías como sacerdote, le estaba ofreciendo al Señor su presente, entonces se le informó que iba a ser papá de Juan y de un niño y que le iba a poner Juan. Y como tuvo incredulidad, Dios lo dejó mudo durante todo el tiempo del embarazo de Elizabeth, su esposa. Él estuvo mudo. Y cuando le preguntan a Elizabeth, ¿cómo se va a llamar el niño?, ella dice Juan. Y Zacarías ahí todo, Juan, pudo hablar, ¿verdad? Fue soltada su lengua y dijo, sí, Juan, así le llama el Señor, Juan. Y de ahí tenemos a Juan el Bautista, ¿sí? En Lucas capítulo 1, versículo 26, encontramos también que encontró a María, ¿verdad?, y le predice el nacimiento de Jesús. A María le predice el nacimiento de Jesús, ¿sí? Le informa, porque ella dice, ¿cómo va a ser esto, verdad? Tú tranquila, no te preocupes, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a quedar preñada. Ella recibe ese mensaje. Y precisamente luego viene el Espíritu Santo, hace sombra sobre ella y queda preñada de Jesús. Otra aparición la encontramos en Mateo 1:20, ¿verdad?, donde le dice a José, no tengas temor de tomar a María por mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Le habla a José y le dice, cásate con ella, chavo. Esto es de parte de Dios. En Mateo 2:13 encontramos al arcángel Gabriel, ¿verdad? En Mateo 2:13 encontramos que le advierte a José del complot que ha diseñado Herodes para exterminar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque ya se le había anunciado que iba a nacer un rey. Entonces él desaparece toda una generación, hermanos. Los niños menores de 2 años desaparecieron en ese tiempo de Israel. Muy similar a lo que pasó muchos años atrás en Egipto. ¿Te acuerdas? Cuando Faraón mandó a exterminar toda una generación de niños. Igual, es el segundo exterminio de niños aquí con este Herodes, ¿sí? En Mateo 2:13. Luego tenemos a José en Mateo 2:19, que le vuelve a decir el arcángel Gabriel, regrésate, porque ya Herodes murió, ¿sí? Y se regresa, hermanos. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas de las participaciones del arcángel Gabriel, pero también tenemos otras participaciones de él muy activas, que algunos estudiosos de la Biblia continúan diciendo que el arcángel Gabriel es quien lleva a cabo esto. Miren,
En Lucas 2:9 les anuncia del nacimiento de Cristo a los pastores. ¿Se acuerdan? Que un ángel se le apareció y dijo que iba a nacer, que adoraran al rey. ¿Se acuerdan? Y que era una noche estival y les dijeron a los pastores del nacimiento de Jesús. Entonces, Lucas 2:9. En Lucas 22:43 fortalece a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, porque Jesús estaba angustiado, hermanos, estaba angustiado por lo que le iba a acontecer en la cruz del Calvario. Venía mucho sufrimiento a su vida y estaba muy angustiado, y el arcángel Gabriel le es enviado para que le fortalezca, para que le dé la palmadita, ¿verdad? Ánimo, estamos contigo, ¿verdad? Adelante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué no era Dios Jesús? Por supuesto, pero era 100% humano y 100% Dios Jesús. Encontramos en otra cita, Mateo 28:2, donde te acordarás que pusieron, cuando ya crucificaron a Jesús y lo pusieron en una tumba, pusieron los romanos ahí guardias y una piedra pesadota para que los discípulos no llegaran y la quitaran. Pues el que quita la piedra se considera que es este arcángel. Quita la piedra para que puedan entrar y adorar, ¿verdad?, al Señor, porque ya no estaba en la tumba. Gloria a Dios. Tenemos en Hechos, capítulo 5:19, donde también este arcángel Gabriel libera a los apóstoles de la prisión, ¿sí? También los libera, hermanos, ahí también tiene participación. Hay otro pasaje en Hechos, capítulo 8, versículo 26, donde manda a Felipe al desierto de Gaza para encontrarse con un eunuco. ¿Se acuerda el eunuco? El que decía, pues aquí hay agua, ¿por qué no bajo a las aguas? ¿Quién me lo impide? Y fue bautizado, y enseguida que recibió su bautizo se desapareció Felipe. Pues el arcángel Gabriel le había mandado a hacer eso, ¿verdad? A encontrarse con Felipe en el desierto de Gaza. Bueno, tenemos en Hechos 10:3 a un varón llamado Cornelio. ¿Alguien ha oído de Cornelio? Se le aparece a Cornelio. Era de una compañía romana, es decir, no era judío. Y a él se le aparece, ¿verdad? Se le aparecen los ángeles, porque dice que era un hombre muy temeroso de Dios y daba ofrendas. Y por ello se ve su piedad ahí reflejada. Entonces se le aparece el ángel y le dice, ve a buscar a Pedro, en Hechos 10:3, ve a buscar a Pedro. Y mientras les envían, le van a buscar a Pedro, Pedro estaba en la azotea teniendo un éxtasis, porque Pedro le decía al Señor, nunca he comido cosa inmunda. ¿A qué se refería esto? Que el éxtasis que estaba teniendo Felipe, dice que descendía un lienzo con diferente tipo de animales y le decía a la voz, Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, porque los judíos se abstienen de comer hasta el día de hoy de ciertos animales. Y él era judío, no se mezcla con los gentiles. Y decías, no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro, mata y come. ¿Verdad? Recibió otra vez la voz de Dios. Y finalmente le dicen le dice la voz de Dios, te buscan unos varones, bájate de la azotea porque te buscan unos varones. Y eran los que habían enviado de parte de Cornelio. ¿Sí, hermanos? Entonces ahí vemos la participación importante del arcángel Miguel. Encontramos también a Pedro siendo liberado de la prisión. En Hechos capítulo 12:7 se considera que es el arcángel Gabriel el que libera a Pedro de la prisión. ¿Te acuerdas cuando él estaba dormido? Y él corría peligro, pero estaba tranquilo porque estaba confiando en Dios y se duerme.
Y llega el ángel, dice la escritura, y le toca en su costado. Dice, Pedro, levántate y ciñe tus lomos. Y sígueme. Y lo saca el ángel de la prisión y queda libre. Las cadenas son rotas, la prisión se abre y los soldados allí. Y se va de la prisión, ¿sí? Se considera que fue el arcángel Gabriel el que ejecuta esto. Y también encontramos en Hechos, capítulo 12, versículo 23, ejecutando a Herodes por blasfemia. Lo ejecutó el arcángel. O sea, fíjate, hermanos, la facultad que tienen de parte de Dios. Lo ejecuta, ¿sí? Ejecuta a Herodes por mandato de Dios, por la blasfemia. Y en Hechos, capítulo 27, versículo 23, este mismo arcángel conforta a Pablo en la cubierta de un barco que se estaba hundiendo. Y le dice, ¿verdad? No temas, no va a perecer ninguno de los hombres que van en esta embarcación, no temas, ¿sí? Es él, ¿ok? Entonces vean la interacción y la participación que aunque ellos están con Dios, también, hermanos, descienden y hacen la labor a la que Dios les envía. No hay obstáculo de dimensiones, no hay obstáculo de la gravedad, del tiempo, del espacio, nada. Ellos ejecutan el plan de Dios y van y lo hacen, así como Dios le manda, ¿sí? Entonces, estos son los arcángeles. ¿Vamos bien? ¿Sí está notando, verdad? Ok, muy bien, porque no veo la cita, yo le refiero el texto, pero usted tiene que buscarlo en casa y confirmar lo que le estoy diciendo, ¿va? Muy bien. Ahora vamos a ver los querubines. ¿Cuántos han oído de los querubines? ¿Nunca han oído hablar? Bueno, los querubines son uno de los rangos que también el Señor ha hecho allá en el cielo. Los querubines son de aspecto físico diferente a los arcángeles y a los ángeles. Vamos a verlo. Los querubines, en cuanto a su descripción, y después les voy a decir algunas citas. Fíjese bien, si yo le digo la descripción es su aspecto físico, ¿sí? Su aspecto físico, ¿ok? Para que nos entendamos. Ahora les voy a decir el aspecto físico de los querubines. Cada uno, fíjese bien, imagínenselo ahí en su mente, hermanos, cada uno tiene 4 rostros. ¿Usted cuántos rostros tiene? Uno, ¿verdad? Hermoso, bello, porque así nos ha hecho Dios. Decía mi esposo un día, aunque el espejo diga lo contrario, pero somos hermosos y bellos, ¿saben? Hermosas y bellos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ellos tienen 4 rostros, ¿lo sabía? Pues la escritura nos los dice. El primer rostro que tienen es como de hombre. El primer rostro que tienen es como de hombre, de hombre, ¿sí? Es el primer rostro, es el delantero, el rostro delantero de frente, es como de hombre. El segundo rostro es lado derecho y lo tienen de león. ¿Cómo ve, hermano? O sea que hombre, león, ladra, ruge, digo ladra, ruge el león. Luego tenemos que a la izquierda tienen el rostro de toro. Tienen el rostro de toro. Y el rostro posterior de su cabeza es como el del águila. Así que son inconfundibles, ¿verdad? Y qué cosa tan... ¿Usted ha visto a alguien así? No, yo creo que nadie ha visto un querubín. Rostro, ¿de qué dijimos al frente? De hombre. Al lado derecho, al lado izquierdo y de posterior. Muy bien, está apuntando, ¿verdad? De águila, ¿sí? Cada uno tiene 2 pares de alas. 2 pares de alas. El primer par de alas está en su espalda, acá, ¿verdad?
Tiene ahí, a la mitad de la espalda, tiene su primer par de alas. Fíjese, hermano, váyaselo imaginando. Y el otro par de alas lo usan, ¿verdad? Se extiende desde, bueno, el primero le dije, se extiende desde su espalda, a la mitad de su espalda, ¿verdad? Y el otro par lo usan para cubrir su cuerpo, ¿sí? Dos alas, con las dos alas delanteras y dos alas para cubrir su cuerpo. ¿Cómo ve? Eso, tienen dos pares de alas. Imponente, ¿no? Váyaselo imaginando. Cuatro caras y alas. Ahora fíjese, hermano, debajo de cada ala tienen manos de hombre. O sea, su mano es de hombre, de las primeras alas es mano de hombre. De las segundas alas sale otra mano de hombre. Ah, qué hermoso, ¿no? Dios, qué imaginación, ¿verdad? Tiene. Entonces, así son los querubines, ¿ok? Ahora, ellos tienen piernas de hombre. Tienen piernas de hombre, pero sus pies no son como los de hombre. O sea, tienen piernas de hombre, pero sus piecitos son hendidos como los de un becerro. ¿Ha visto las patitas de un becerro? Así son los pies de los querubines y son refulgentes, así como tipo bronce bruñido. Así son sus pies de los querubines, hermanos. ¿Ok? Brillan. Ahora, cuando ellos mueven sus alas, imagínense que muevan las cuatro alas, esas alas, el movimiento, el sonido que hacen al mover esas alas son como las olas cuando están en su apogeo. ¿Han oído las olas del mar? Qué bonito, ¿no? O sea, es un ruido hermoso el que hacen las alas, único, característico de ellas, las olas del mar. Pues así se oye cuando estos querubines mueven sus alas. Oh, hermano, qué hermoso, ¿no? El sonido, la forma. ¿Ah? Ahora, fíjese bien, otra característica de su apariencia. Ellos siempre van juntos. No se separan. Por lo menos tenemos una característica muy hermosa de estos querubines, hermanos. No se separan y van ellos juntos y extienden sus alas y su punta de sus alas se une a la punta del ala del otro querubín y luego del otro querubín y del otro querubín, y cuando se desplazan van andando en forma de cuadro y no voltean, porque ellos tienen cuatro rostros, no es necesario que volteen, con los cuatro pueden ver todo, ¿sí? Fíjense qué hermoso, hermanos. Nosotros estamos limitados a dos ojos y yo tengo que voltear completamente para ver lo que hay atrás mío, pero ellos no, ¿sí? Y extienden sus alas y su punta de su ala pega con la punta del otro querubín y del otro y forman un cuadro y se desplazan. Qué hermoso, ¿no? Dijeran, pues parecen extraterrestres y se desplazan y pies brillantes como el bronce, ¿verdad? Refulgente, pues vemos luces, dirían, son extraterrestres. Pues están fuera de la tierra, hermanos, son creación maravillosa de Dios. Él puede hacer y deshacer lo que Él quiera, ¿verdad? Entonces, así están descritos los querubines en la palabra de Dios. Apunte estas citas. Génesis capítulo 3, versículo 24. Encontramos a dos querubines sellando el huerto de Edén cuando el hombre peca. Traían una espada y no permitían la entrada de Adán y Eva otra vez al paraíso, ¿sí? Entonces tenían ahí ellos la facultad de impedir que entraran otra vez al paraíso. Dígame usted,
A ver si ya se les olvidó, a los que ya han estado en la clase, ¿en dónde estuvo ubicado geográficamente el paraíso? El huerto de Edén, de Génesis. ¿Dónde? Dígame la zona. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Eh? Por ahí, ¿verdad? En esa zona de lo que es ahora, ¿qué país? La pregunta de los 24,000, ¿verdad? ¿Qué zona geográfica es esa? Sí, pues por allá, por el oriente. A ver, pastor, ¿qué zona geográfica es? Irak, ¿sí? ¿Qué referencia tenemos que ahí estuvo el huerto de Edén? Génesis capítulo 2, versículo 10. Dice que a este hermoso paraíso lo rodeaban los ríos Tigris, Éufrates, Hidekel y Pisón. 4 ríos, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 10. Y estos ríos, por ejemplo, el Éufrates, cada río tiene su nacimiento y su afluente, o sea, dónde desemboca. El Éufrates, por ejemplo, nace al norte, en el sur de Turquía, y se va diseminando hasta lo que es el Golfo Pérsico. En esa zona del Golfo Pérsico, hermanos, es ahí, ¿verdad? Esa zona donde el huerto de Edén, lo que se conocía como el paraíso del Génesis, estaba asentado, ¿sí? Muy bien, entonces, Génesis capítulo 3, 24, apunta esta cita. Génesis capítulo 2, versículo 10, apunta esta cita. Éxodo 25, del 18 al 20, también apunta esta cita, nos habla de estos querubines. Éxodo 25, versículo del 18 al 20, ¿sí? Vamos a leerla nada más, esta cita, del 18 al 20. Éxodo 25, del 18 al 20. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y en un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás 2 querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, ¿verdad? Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te diré. Y bueno, ahí habla que hay 2 querubines en el arca de la alianza, en la tapa que se conoce como propiciatorio. Uno está en una esquina, el otro está en la otra esquina, y están con sus alas extendidas y sus rostros de hombre mirando hacia el propiciatorio. A esta cita nos refiere de los querubines, ahí aparece su nombre, ¿verdad? Tenemos otra cita, Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Este texto le voy a dar lectura porque también es muy interesante. Ezequiel capítulo número 1, versículo 4. Fíjese bien qué dice, ¿eh? Ezequiel capítulo 1, versículo 4, del versículo 4 en adelante, dice, y miré, este muchacho Ezequiel era un profeta de Dios, y dice que él se encontraba junto al río Quebar, ¿sí? Y dice que vino él ahí, y la mano de Jehová vino sobre él. Versículo 4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una grande nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Le suena?
como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. ¿Cuántos querubines le dije que era? Como 4, no se separan, ¿verdad? Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de toro a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se movían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Observa que dice en la tierra, ¿sí, hermanos? En la tierra se desplazan, ¿sí? Luego tenemos 22, ¿no? Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre las cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión se abría sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Dios mismo, ¿verdad? Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hasta ahí. Esta misma visión que tuvo Ezequiel, si tú lo lees, lo vas a encontrar en Apocalipsis, hermano. ¿Cómo ves? Lo vas a encontrar en Apocalipsis, la descripción del trono glorioso del Señor. ¿Amén? Bueno,
Ya vimos su forma física, ¿verdad? Ya vimos donde nos narra la escritura. Ajá. Ahora, fíjate bien, te voy a comentar que ellos son seres especiales puestos, ¿verdad? Ahí, en el trono, hermanos, bueno, no en el trono está el alto poderoso, el sublime, maravilloso Dios nuestro, pero ellos son parte importante de la creación y les ha delegado una función específica el Señor, ¿verdad? La encontramos en Ezequiel 25, ya lo leímos, en Hebreos 9:5, en Isaías 14:12, ¿ok? En Ezequiel 28:14, ahí encontramos la aparición de estos hermosos querubines. Satanás fue uno de esos querubines hermosos que Dios hizo, y nos dice la escritura, hermanos, que hubo música cuando él fue creado, y se considera, algunos estudiosos dicen que posiblemente él fue creado para ministrar la música, la adoración al Señor. Pero dice, hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti iniquidad, porque él se vio tan hermoso, porque era hermoso, fue hecho hermoso, y dijo, soy tan hermoso, ¿verdad? Puedo ser igual que el Altísimo. Y entonces ambicionó ser como Dios, y dijo, subiré y me sentaré y seré como Dios. Lo puedo hacer, soy hermoso, maravilloso, puedo ser igual. Entonces el Señor no se lo permite, y hermanos, el Señor lo consume en el fuego, y quedó hecho, después de ser hermoso, quedó hecho ceniza y fue lanzado a la tierra. Así que ese querubín hermoso fue después hecho algo horrible y fue lanzado al planeta Tierra, ¿sí? Esto es de lo que nos habla, hermanos, la Biblia con respecto a los querubines. Y vamos a ver también el otro rango. Hoy quiero cerrar con los ángeles, voy a tomarles otros 10 minutos. Los serafines los encontramos por única ocasión, fíjate bien, por única ocasión lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 6, del versículo número 1, ¿sí? Del versículo número 1, hermano, hasta el versículo número 7. La palabra serafín, serafines en hebreo significa los que arden, ¿sí? Los que arden. Y posiblemente se refiere a la devoción ardiente que tienen por Dios, ¿sí? Estos seres angelicales. Pues es la única ocasión, hermanos, en la que se menciona a los serafines. Y voy a leer lo que dice Isaías del capítulo 6, para que tú puedas ver lo que ellos hacen, porque también interactúan con un humano que es el profeta Isaías. Y lo que ellos hacen aquí también siguen instrucciones de parte de Dios. Isaías 6, del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía, fíjate, ¿cuántas alas tienen los querubines? Aquí dice que los serafines tienen 6, en eso se diferencian, 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo,
he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es la única cita, hermanos, que nos deja ver este rango de ángeles. Pero si tú observas, es diferente físicamente a los querubines por 2 alas más, ¿sí? Y que también pueden mover sus alas para tapar su cuerpo, su rostro, ¿sí? Sus pies. Son 6 alas. Y son enviados de Dios también porque ellos son genuinos adoradores, hermanos. Arden en fuego por la adoración a Dios. Ahí lo dice, ellos se dedican todo el tiempo a decir santo, 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 santo. No se cansan de adorar al Señor, hermano, no se cansan. Aquí lo expresa la palabra, es una de sus funciones, el adorar al Señor con ese amor ardiente, ¿verdad? Dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y lo dicen, y lo dicen, y lo dicen, y lo dicen, y no se cansan de decirlo. Acuérdate que no son robots. Te dije 3 características de ellos. ¿Cuáles son? Tienen emociones, deseos, tienen inteligencia y tienen voluntad. Tienen voluntad, hermanos, ¿sí? Entonces, ellos son creados para permanecer en esta función tan exquisita, tan poderosa, ¿sí? Y bueno, por último, tenemos otro rango de ángeles, que son los seres vivientes. Así se les conoce en Apocalipsis, capítulo 4, versículo del 6 al 9. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 6, 1. Versículo 3 hasta el 5. Repito las citas. Seres vivientes, Apocalipsis 4 del 6 al 9, Apocalipsis 5, versículo 8, Apocalipsis 6, desde el versículo 1 hasta el 5. Estos seres especiales, hermanos, tienen algunas similitudes tanto de los querubines como de los serafines, pero parecen estar en otra clase aparte. Son seres vivientes, ¿sí? Son seres vivientes. Ahora, ellos se ha sugerido que tienen privilegios y responsabilidades, ¿verdad? Muy específicas. Y algo que también los caracteriza es que están ellos llenos de ojos. Tienen lleno su cuerpo de ojos. Por todos lados su cuerpo tiene ojos. Es muy imponente la presencia de estos seres vivientes, ¿sí? Y se asemeja mucho a los querubines. Ajá. Cada uno tiene una cara diferente. Tiene cara de león, ¿sí? Otro tiene cara de toro, otro tiene cara de hombre, otro tiene cara de águila. Sí, fíjate pues qué maravillosa esta creación de Dios. Y sus funciones sin cesar, ¿verdad? De noche y de día, están igual adorando al Señor, adorando al Señor. Ellos exclaman, de acuerdo a Apocalipsis 4:8, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo el tiempo, día y noche. Bueno, allá no hay día ni noche, hay ausencia de tiempo allá. No es como aquí, de ahí no allá es el tiempo, hermanos, es la eternidad, es la ausencia de tiempo, ¿sí? Entonces, día y noche, todo el tiempo, para que lo entendamos, claman, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. En Apocalipsis 6,
Cada uno de estos seres vivientes toma parte en el anuncio de los 4 primeros grandes juicios que van a venir en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Toman participación en el anuncio de los 4 primeros juicios, es decir, en la primera parte que son los sellos, hermanos, ¿sí? Los sellos, el libro, ¿verdad? Tiene 7 sellos y son los primeros 7 juicios, en total son 21 que habla Apocalipsis, pero los primeros 4 juicios, ellos toman la participación de anunciar lo que vendrá a la humanidad, ¿sí? Ahora, por último, los vamos a ver, ¿verdad? En los evangelios. Cada uno de los evangelios, hermanos, es representado también con la figura de cada uno de los rostros de estos seres. Por ejemplo, Mateo es representado como el león de la tribu de Judá, ¿sí? Marcos lo presenta como el humilde toro. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Y Juan presenta a Cristo como la poderosa águila, ¿verdad? La águila, hermanos, que vuela tan alto y se puede desplazar y nunca se cansa. En Marcos queda representado como el humilde toro. En Lucas, como el hombre perfecto. Y en Juan, como el águila. ¿Ok? En los evangelios figuran a nuestro Señor Jesucristo y queda representado así, hermano, cada evangelio, ¿verdad? Que presenta a Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Entonces vimos que dentro de los ángeles hay 2 clasificaciones muy importantes: ángeles celestiales y ángeles caídos. Estamos viendo, ya vimos la primera, que es ángeles celestiales, y dentro de esos ángeles celestiales tenemos una clasificación: ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes. Amén.